tardes y bienvenidos un lunes más aquí a Objetivo Málaga. Bueno, el último lunes del mes y ya saben, yo se lo digo siempre, hoy tenemos un programa que no pueden, no deben de perderse. Vamos a hablar de cultura, de libros, porque el pasado jueves se celebró el Día del Libro. Para ello tenemos para mí, un gran amigo y gran compañero, escritor y periodista, José Antonio Sauz. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, sí. Bueno, bienvenido, porque, bueno, yo no pensaba, yo cuando me ha traído, digo, José, tráete todos los libros que tengas, pero vamos, yo me esperaba 2 o 3 libros, no esperaba yo todo este repertorio de libros. Me cunde el tiempo, me cunde el tiempo. Bueno, y mi pregunta es, ¿cómo lo haces? Porque nuestro compañero trabaja en La Opinión de Málaga y, bueno, no paras, no No, paras. no, no, no. ¿Eh? Bueno, organizándome mucho y soy un escritor de fines de semana y de ratos libres, porque el resto del tiempo tengo que estar en lo primero y lo principal que escribir en el periódico, como tú bien sabes. Sí. Bueno, José, vamos a hablar de cultura. Lo acabo de decir. El pasado jueves se celebró el Día del Libro. Y tú como buen escritor, yo quiero preguntarte, ¿tú cómo ves la situación? Porque ahora con el tema este de... Yo soy más de esto, ¿eh? De tocar. A mí me gusta tocar, oler el libro, ¿no? Pero eh, el libro electrónico, ¿tú piensas que os está haciendo daño a los escritores o es igual? Vamos a ver, yo creo que lo importante es que se lea. El formato casi da igual, ¿no? Se lee Ujú. hoy en pantalla de móviles, en pantalla de ordenador, y presencialmente, ¿no? Con el objeto libro, ¿no? En la mano. Yo creo que lo importante es que se lea. Ahora bien, el problema del Kindle o del libro electrónico es que hay mucha gente que se descarga los libros gratis. Claro. Y salvo que estén descatalogados o estén libres de derecho, eso está haciendo muchísimo daño a los escritores, ¿no? No es mi caso porque yo no vivo principalmente de la literatura, mi fuerte ingreso es el periodismo, pero tengo compañeros y amigos que sí viven de la literatura y cada vez que se bajan un libro pirata suyo en cualquier web, les hace muchísimo daño. Imagínate, gente que vive de eso y ese es su trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, luego está el debate de si el Kindle va a reemplazar al papel. Yo creo que no. De hecho, el Kindle venía muy fuerte, o el Kindle, el libro electrónico en general, Ujú. venía muy fuerte y no ha podido comerse al papel. Yo creo que la industria editorial en España y en Málaga también tiene una mala salud de hierro. Es indestructible. Bueno, eso es bueno, ¿no? Hombre, desde luego, desde luego, desde luego. De todas formas, te digo una cosa, yo creo que el problema está en que es algo que no se puede controlar. ¿No? Sí. Porque vemos muchos anuncios donde nos piden no a la piratería, no copies, no te bajes, no te descargues, sobre todo cuando vamos al cine, Mm. solemos ver esos tipos de anuncios, ¿no? Pero en la forma vuestra, para los escritores, ¿eso de qué forma se puede controlar? Si se puede controlar. Bueno, yo la verdad es que no sé, eso tienen que ser los adelantos tecnológicos y las personas versadas en seguridad informática los que digan cómo se puede controlar eso. Yo no lo sé. Supongo que habrá diferentes mecanismos, herramientas que se puedan poner, aunque tú sabes que los piratas informáticos, los hackers van muy adelantados a todo. Por delante, sí. De cualquier forma, yo creo, apelo más al civismo de la gente, ¿no? Es como ponerte la mascarilla, ¿no? Ahora que se nos dice, la mascarilla es obligatoria, ponérosla, que si os la ponéis, pues tenéis menos posibilidades de coger el COVID-19, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, la gente tiene que estar concienciada de que cuando se está bajando gratis una obra, un libro es una obra de arte, la persona que lo ha escrito, que ha invertido mucho tiempo, tal vez dinero, muchos conocimientos, pierde dinero si no se lo compramos a él. Y hay gente que vive de eso. Quiero decir, Ujú. es un ataque directo hacia una forma de vida, ¿no? Y si queremos que la cultura perdure y que la cultura siga viva, que la cultura no siga... Fíjate tú lo importante que ha sido la cultura durante el tiempo de confinamiento, ¿no? La gente, cómo se ha refugiado en la lectura de libros, en ver series, en escuchar discos, porque es también una forma de alimentarte, ¿no? Eso Espiritualmente. te iba a decir, yo creo que si algo positivo, y además ustedes lo saben porque lo hemos comentado en nuestros programas del COVID especiales, que si de algo no ha servido este confinamiento ha sido para el desarrollo de nuestra imaginación, volver a coger un libro, volver a escuchar un disco, poderte sentar tranquilamente a ver una película. Mm. Algo positivo tenemos que sacarle a todo esto, Hombre, ¿no? yo creo que para empezar pensar en uno mismo, ¿no? Porque a veces vamos en el día a día muy rápido Hmm. y yo veía a la sociedad metido
en un túnel individualista en el que solo valía el resultado, ganar dinero, el que podía ganar dinero, claro, porque hay mucha gente viviendo al día, ¿no? Y yo creo que este parón obligado por el tema sanitario nos va a permitir pensar en vivir de otra forma, más sostenible y sobre todo también mirar un poquito más hacia adentro, ¿no? Porque la cultura es que, lo digo siempre, ¿no? Es alimentar tu alma, alimentarte tú mismo, es crecer como persona, ¿no? Expandir tu individualidad y eso se ha visto muy favorecido con los 3 meses y pico que hemos tenido de confinamiento. Lástima que haya tenido que venir algo así para que muchos nos paremos, miremos dentro. Yo hablo en primera persona. Yo me he parado, he mirado dentro, he reflexionado sobre cómo estaba viviendo, sobre cómo estaba trabajando y desde luego, si algo tengo claro es que voy a consumir incluso más cultura que antes. Bueno, y la pregunta del millón para un escritor creo que es, ¿la gente lee? Antes de que pasara todo esto de lo que acabamos de hablar, ¿la gente consume libros? Bueno, mira, hay una gran mayoría de gente que no lee nada. Hay otra mayoría de gente que solo lee prensa o consume medios digitales. Y hay una minoría que lee literatura comercial, bestseller, que está muy bien. Ya por lo menos es algo, ¿no? Pero lo que es literatura con mayúsculas, la verdad es que se consume poco. Cuando digo la literatura con mayúsculas, es como decía un amigo, es cuando lees un libro y no sales indemne de él, ¿no? Te toca, te emociona, te entristece, te revoluciona, te hace pensar, te hace mirar para adentro, a veces incluso te duele, ¿no? Leer ese libro. Ese tipo de literatura, que es la verdadera literatura, la que te hace crecer como persona, que sin desmerecer a la comercial, por supuesto, ese tipo de literatura se consume poco. ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo no sé si es que vamos muy rápido, corremos demasiado y no valoramos los beneficios que tiene leer desde, fíjate tú, desde culturizarte hasta incluso para el tema de la memoria, para el tema de la agilidad mental, para tener más conocimientos, para saber cosas que antes no sabía y sobre todo para evadirte, ¿no? El efecto evasión, ¿no? Coger un libro es muy importante para vivir otras vidas, vivir viajes que no habrías vivido si no hubieras conocido ese libro. La gente realmente no lee. Pero yo creo que el problema está, José, el fondo está en la educación. Yo me acuerdo que cuando tú y yo, que somos de la misma quinta, estudiábamos en el colegio, estudiábamos en el instituto, nosotros nos mandaban un libro cada semana o cada 15 días, teníamos que leer ese libro, hacer un resumen, una estructura. Y hoy en día, yo por lo menos que tengo un niño de 10 años, a mí todavía no me ha venido diciendo, mamá, me tengo que leer tal libro. Yo creo que hay que dirigirse mucho más a los jóvenes y a los niños y apelar mucho más a su imaginación. Claro. Y lo curioso es que las bibliotecas de Málaga, por ejemplo, hacen un trabajo muy bueno en cuanto a animación a la lectura. Eso sí, te animan a que te hagan el carnet, mamá, que me han dicho que me hagan el carnet de la biblioteca, pero claro, ¿dónde pasan los niños la mayor En parte el del tiempo? colegio. En el cole, ¿dónde pienso, aparte de nosotros, que los padres que ayudamos a fomentar esa lectura, lo que lo hacemos, claro, pero en el cole, ¿dónde pienso que era donde nos decían a ti y a mí, tenéis que leer? Sí, hombre, desde luego, parece que a priori yo no conozco bien en la situación de los colegios, no sé, pero desde luego creo que muchas veces se podrían hacer muchas más actividades orientadas a la animación de la lectura en el propio colegio, ¿no? Supongo que habrá profesores y maestros que sí lo hacen, ¿no? Ujú, Y que hacen un trabajo muy bueno, ¿no? Yo tengo un amigo profesor en un instituto de Málaga, el Porta Torre, Sergio Lanza, ujú. que sí sé que él y su mujer y María Antonia Delgado hacen muchas actividades de animación a la lectura y con los niños y tal, pero es verdad que no sé por qué, es un problema endémico de España, no se ha leído nunca y perdemos ciudadanos libres, ¿eh? Cuando llegamos a mayores sin leer, aparte de divertirnos, de perder un montón de diversión, perdemos ciudadanos críticos, libres, digamos que después de haber leído es más difícil que te engañen, ¿no? Y Ujú. es un problema casi de la democracia como estructura, ¿no? Mm. Bueno, pues vamos a hablar de ti, José. Como un periodista, bueno, tú eres periodista puro y duro de prensa escrita, ¿eh? Mm. Decide convertirse en escritor. Pues mira, yo, yo quería ser periodista desde pequeño, ¿no? Lo tenía claro, ¿no? Yo quería contar historias. Y cuando llevaba ya muchos años creciendo el periodismo diario, me di cuenta que también quería contar historias inventadas, ¿no? No solo las historias que pasan en Málaga, ¿no?
que como digo, Desi, tú y yo llevamos cerca de 20 años contando Málaga, ¿no? Todos los días en distintos medios, ¿no? Pues aparte de contar Málaga, quería contar mis propias historias, ¿no? Tenía anotado muchas ideas. Yo empecé haciendo relato corto y la verdad es que en la anterior crisis económica yo tuve lo pasé mal viendo amigos, a familiares parados de larga duración, con muchos problemas para vivir el día a día, ¿no? Incluso para comer, ¿no? Y a mí aquello me llegó muy, muy adentro y yo estaba haciendo muchos reportajes en el periódico sobre desahucio, sobre gente que no llegaba a fin de mes, sobre gente que perdía su trabajo, gente que era consumida por el día a día sin poder trabajar, sin tener que hacer, ¿no? Como los lunes al sol, ¿no? Como aquella película maravillosa, ¿no? Y ahí surgió el primer libro, que es Cuentos de la cara oscura, que son 10 relatos muy, muy, muy cercanos todavía al periodismo, en los que hablo precisamente de la cara oscura de la vida, de esa crisis económica, ¿no? De esa crisis económica, de esa crisis moral que le dio la espalda a tantísima gente entre 2008 y 2015. Y ese fue mi primer libro, un acercamiento, ya digo, a la crisis económica y al reverso moral, ¿no? Aquel precipicio moral que fue la debacle económica del año 2008, ¿no? Cuentos de la cara oscura. Valiente nombre, ¿eh? Sí, sí, bueno, son cuentos de la cara oscura, no de la cara más Sí, luminosa de la claro. luna. Y la luna, me gusta la portada. Y todo esto, esa es una duda que siempre he tenido yo con los escritores. ¿Todo esto lo elegís vosotros, lo decidís vosotros? Hay muchos compañeros que sí. Yo le dejo total libertad a la diseñadora. En este caso fue Nuria Ogaya, una diseñadora magnífica de ediciones del General de Librerías Proteo, Ujú. que vio directamente la portada tan solo con decirle el título y eligió La Luna. Además que es un título muy sugerente y una portada muy sugestiva, desde luego. Librería Proteo, ¿cuántos años? Y además tú casi todos tus libros los has presentado allí, ¿no? Sí, bueno, es que Proteo es un motor cultural de primer orden en Málaga, ¿no? Es una librería que es un ejemplo, ¿no? Ujú. Lleva más de 50 años ya, creo que cumplió hace 50 años, hace unos meses, ya 51, no solo vendiendo cultura a los malagueños, ¿no? Sino también ahora con una editorial de hace unos años, con Ediciones del Genal, que ha publicado ya más de 200 libros y con un trabajo formidable que hace su gerente, Jesús Otaola. Bueno, seguimos porque hay más, ¿eh? Las chicas de los ojos manga. Además, me hace gracia porque cada vez el grueso va siendo más gordo. Sí, sí, sí. Empezamos con el finito, este ya va pues más gordito y ahora van a ver ustedes el siguiente, ¿no? Cuéntanos, porque las chicas de los ojos mangas. Me encanta el título, ¿eh? Sí, bueno, esos son 10 relatos. Como digo, yo empecé escribiendo relatos, sigo escribiendo relatos todavía. Son 10 relatos que van sobre, o que reflexionan un poco sobre el amor y el desamor, ¿no? Yo siempre digo que el amor cuando llega a tu vida, ¿no? Puede causar muchos cambios, ¿no? Y aparentemente cuando pasa, cuando tú entras en una fase de desamor, puede ser como un cuarto, ¿no? Parece que tú vuelves a colocar el cuadro, vuelves a hacer la cama, vuelves a poner las cortinas en su sitio, ¿no? Después de ese huracán que ha pasado por tu vida, pero tú ya no eres el mismo, ¿no? Ni el cuarto ni esa habitación es la misma, ¿no? Entonces quería reflexionar un poco sobre el amor y el desamor como crisis, ¿no? Cuando llegan a nuestra vida como un torbellino y pasa y bueno, uno se pregunta qué me ha pasado, ¿no? Y qué me va a llegar ahora, ¿no? Ujú. Entonces, eran 10 relatos, ya te digo, sobre el amor y el desamor, y fue un libro que me editó la editorial sevillana La Isla de Sirtolá y que fue muy bien porque quedó finalista del premio Setenil al mejor Ujú. libro de relatos de España. Bueno, yo siempre me gusta preguntaros, tú lo estás contando, pero me gusta preguntaros en qué os inspiráis, porque además son historias muy distintas. Hemos empezado la primera, que son situaciones que tú has vivido por tu trabajo, esta que tú has vivido por amor y desamor, y bueno, el siguiente, Una Lola novela Oporto, negra. ay, perdón, que se ha Nada, no caído, pasa Lola nada. Oporto. A ver, este ya han visto ustedes que es más gordo todavía. Eso ya es una novela, ya no son relatos. Es una novela y ha ido poco a poco. Es una novela negra, una novela negra. Y aquí lo ven. Bueno, y cuéntanos, Lola Oporto. Bueno, Lola Oporto es una detective malagueña, Ujú. malaguita, de 40 y pocos años, que pasa un tiempo en la Policía Nacional, en una unidad de élite de la Policía Nacional, y en un momento dado se ve envuelta en un caso de corrupción que le afecta a ella.
Una etapa también Una importante etapa importante, de desde tu luego, vida. desde luego. Y entonces Lola tiene que, de repente, tiene que dejar la policía, se hace detective privada y tiene que investigar una serie de crímenes que se van a dar en Málaga Ujú. y se ve envuelta en la vorágine homicida de un tipo que quiere asesinar a otro y para asegurar ese futuro asesinato de su enemigo mortal, eh, no va a dudar en hacer lo que tenga que hacer. Y Lola, que es una detective malaguita, la novela transcurre completamente en Málaga y en la Costa del Sol, desde Marbella a Málaga, pues va a tener que investigar esos crímenes y tratar de esclarecer qué está pasando, quién es el culpable, ¿no? Y detener esa furia homicida. Bueno, por lo que me estás contando, una novela que se puede llevar perfectamente a película, ¿no? O a serie. Hemos tenido la serie esta que se ha grabado aquí en Málaga. ¿Cómo se llama la de la primera? Sí, bueno, ¿Sabes la que te digo? La de sí, Salvar sí, Reina, que sí, sí, también sí, era de sí, sí, sí. crímenes. Bueno, ¿por qué no? Magnífica, Mm. magnífica. Bueno, yo en Twitter alguna vez han dicho, hay que ver que no hay ninguna detective malaguita, ¿no? Y un compañero nuestro contestó a la persona que lo dijo, bueno, una detective malaguita sí hay, Lola Oporto, ¿no? Ujú. Tal vez que muchas veces que no se conocen en toda su extensión los libros que uno saca, ¿no? Y los compañeros escritores, y entre los que me incluyo, tenemos muchos problemas para dar difusión a nuestra obra, ¿no? Aunque los medios como PTV siempre ha estado, por ejemplo, eh, ayudando a muchísimos escritores a promocionar su obra, pero es un libro que yo creo que sí tendría muy buena acogida como guión cinematográfico, como guión de una serie. Animo a que cualquier guionista que nos esté escuchando o cualquier director José, se meta en faena. todas las vivencias que tú tienes en tu trabajo, por tu profesión, has pasado por varias secciones, por decirlo de Ujú. alguna forma, en el periódico La Opinión de Málaga. Yo creo que quizás, como te conozco, no sé si me equivoco, una de las que más te marcó fue cuando tenías que llevar todos los temas judiciales, ¿no? Desde luego. Todo esto te ayuda, ¿no? A la hora de crear, porque Bueno, tú creas cuando escribes. bueno, imagínate, yo estuve 11 años llevando tribunales. En tribunales, como digo siempre, los tribunales se agita, en la parte penal sobre todo, se agita la peor cara de la sociedad, ¿no? Yo tenía que cubrir pues muchos juicios por asesinato, por homicidio, los más desagradables yo creo que eran por abuso a menores o por abusos sexuales o violaciones. Casos de corrupción, fíjate tú, aquellos tan tremendos como el caso Malaya o el caso Aztapa, que era en Eso lo corrupción, vivimos que juntos. lo vivimos juntos, lo contábamos, lo Sí, lo contábamos. contábamos, sí. Y acercarte a personalidades tan fascinantes, a mentes criminales tan fascinantes como la de Juan Antonio Roca, ¿no? Que es un tío que puso a toda la ciudad a su servicio durante unos años para lucrarse él y otros cuantos, ¿no? Entonces, esa materia prima del día a día en una sala de juicio es muy golosa para un escritor y para un periodista, ¿no? No solo cuentas el juicio, sino que ya vas anotando mentalmente ideas para tu futuro libro. Lola Oporto nace de varios juicios con asesinato, porque a mí me llamó la atención que en la sala del jurado, en el tribunal del jurado, muchos abogados que defendían a homicidas o a presuntos asesinos alegaban que había habido una enajenación mental, ¿no? Que tenía cualquier tipo de trastorno mental, fundamentalmente el espectro esquizoide, de forma que no sabían lo que estaban haciendo ni sabían lo que iban a hacer en ese momento, ¿no? Para tratar de lograr una absolución, ¿no? Y que su cliente no fuera a la cárcel y que acabara en un psiquiátrico que al cabo de los años acaba saliendo con el tratamiento adecuado, ¿no? Y yo me pregunté, bueno, es que nadie mata porque sí. Digo, yo estoy seguro que hay alguien ¿Qué lo hace? que en un momento dado, si tú pasas un mal momento económico, mal momento sentimental, si tú lo pierdes todo y tú culpas de esa pérdida sobrevenida en tu vida en un momento determinado a otra persona, alguien podría decir, bueno, la única manera de yo seguir adelante quizás sea eliminando a esa persona, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, literariamente y metafóricamente, ¿no? Que quede claro. Que quede claro. Me hice esa pregunta y con Lola Oporto lo que intenté es responderla, ¿no? Oye, ¿y por qué Lola Oporto? ¿Quién es Lola Oporto, aparte de este personaje inventado por ti? ¿Por qué le pusiste Lola Pues Oporto? mira, el nombre es completamente ficticio, inventado.
Lola es porque tengo muchas amigas que se llaman Lola y me encanta el nombre de Lola, y Oporto porque suena bien, ¿no? Es un nombre rotundo, ¿no? Y Lola es una mezcla de varias amigas y conocidas, ¿no? Incluso de mujeres de mi familia. En mi familia hay muchas mujeres muy fuertes y saca un poco de la personalidad de cada una, ¿no? Para dibujar a Lola Oporto. Y luego también está claramente inspirado en algunas investigadoras tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil que conozco sus peripecias, conozco algunas de sus historietas. Y es un homenaje a todas ellas, ¿no? A esas mujeres investigadoras de los cuerpos de seguridad. José, algún día tendrías que escribir todo lo que tú has vivido en tribunales. Si lo escribiera, yo creo que me Que echarían de Málaga, ¿eh? porque has vivido mucho, ¿eh? Y tienes para escribir ahí una gran historia, pero contarlo tú en primera persona, un autorrelato, ¿no? Sí, sí, una autoficción, ¿no? Una autoficción. O un reportaje. Bueno, hay mucha gente que me lo dijo, de que escribiera algo del caso Malaya, pero ya hay compañeros que ya lo han hecho magníficamente bien. Y yo creo que el caso Malaya está Sí, yo creo casi que todo está contado. y casi todo olvidado. Casi todo contado y casi todo olvidado a tenor de lo que vemos últimamente en las noticias, ¿no? Sí. Parece que es un fenómeno curioso, ¿no? Cómo no nos afecta la corrupción a los ciudadanos de a pie. No la vemos como, o si la vemos como algo malo, luego no actuamos en consecuencia cuando depositamos el voto en la urna, ¿no? Es curioso. Pues sí. Bueno, y llegamos a este, La hora de Bud Spencer. Bueno, estos son dos relatitos muy cortos, son micronovelas. Ujú. Es una colección que se llama Colección Manguta, que saca Ediciones del Genal, que es la editorial de la librería Proteo, y que me pidieron dos micronovelas, que son novelitas de menos de 10.000 palabras, para que la gente las pueda leer. Pues hoy tenemos una vida muy ajetreada, ¿no? Las pueda leer en el autobús, mientras estás en el baño, mientras estás tranquilo en tu casa, tomándote una cerveza en el bar de la esquina, que puedas consumir literatura de forma rápida, de forma ágil, ¿no? Se llama Manguta porque es un libro que puedes coger en cualquier momento y llevártelo ¿En tu bolso? en tu bolso. Ujú. Y es literatura fresquita, literatura de consumo rápido, para que pueda leer en cualquier lugar. Pero bueno, ¿y por qué La hora de Bud Spencer? Uy, bueno, Bueno, a mí es que me gusta siempre preguntaros sí, los sí, sí, nombres sí. porque me llama la atención. Mira, los dos relatos son relatos de corte negro, son dos micronovelas de corte negro, y en una de ellas las cosas pasan mientras el protagonista está viendo películas de Bud Spencer, ¿no? Ujú. Él veía muchas películas de Bud Spencer en su infancia, como yo. Mi hermano y yo siempre recordamos lo que nos gustaban las películas de Mamporro, de Bud Spencer y Terence Hill cuando éramos pequeños. Y esa fue la idea que me hizo hacer esta pequeña micronovela, ¿no? Y las cosas en esa novela, en esa novelita corta, que es La hora de Bud Spencer, pasan precisamente cuando el protagonista de madrugada está viendo las reposiciones de aquellas películas de los años 70 y 80 de Bud Spencer y Terence Hill, ¿no? Ujú. Bueno, y luego llegamos a estos dos en los que tú lo que has hecho ha sido dirigir. Sí, son dos recopilatorios de relatos. Ujú. Uno se llama Relatos de Pasión, que hice con los compañeros Santos Moreno. Porque aparte tú, vamos a decirlo, aparte de hacer todo lo que haces, también haces Semana Santa. Hago Semana Santa en el periódico. Lleva uno cerca de 15 años escribiendo toda la Semana Santa Lo sé. del fenómeno cofrade de la ciudad, ¿no? Sí. Y estos, pues, por ejemplo, Relatos de Pasión, pues son dos historias en torno a nuestra Semana En Santa, torno a ¿no? nuestra Semana Santa sí, porque, como digo, Santos Moreno y Augusto López y yo, que somos los tres escritores que dimos forma al libro, pensábamos que todavía no se había abordado desde la literatura más corta, desde el relato, ¿no? Con una mirada literaria a la Semana Santa, ¿no? Hay muchos libros de historia, muchos libros etnográficos sobre la Semana Santa, muchos libros sobre el carácter religioso de la Semana Santa, sobre cómo pues no sé, hay muchos libros que te cuentan cómo tienes que orar, cómo tienes que vestirte, de gastronomía cofrade, pero no hay ningún libro que se haya acercado, salvo algunos muy notables en los años 30, como por ejemplo Vestiduras recamadas u otro, que es una novela creo que de González Anaya, del periodista. Ujú. Em, Creíamos que no había habido un relato escrito sobre la Semana Santa de fondo, ¿no? Con la Semana Santa como telón de fondo, ¿no? Una realidad tan rica y tan poliédrica y literariamente tan inmensa, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Nos centramos en 12 estereotipos de Semana Santa. Hay cuentos de Nazareno, del músico de la banda de música, del portador de trono, digamos de los principales estereotipos de la Semana Santa malagueña. Ujú. Y, por ejemplo, Málaga se pone el disfraz, el tema este de los carnavales a mí me encantan, porque lo que no sabe muchísima gente
es que se le da mucha relevancia a los carnavales de Cádiz. Lo que no sabe la gente de que antes de que pasara la guerra aquí en nuestro país, en Málaga era una de las ciudades más importantes a la hora de celebrar los carnavales. Gracias a Dios se está haciendo una gran labor, yo creo, por parte de la fundación de Rafa Cejo y de los autores de comparsa y de murga por llevar a la fiesta donde merece estar, ¿no? Siempre digo que es la gran desconocida, ¿no? Porque si uno escuchara los repertorios de muchos de los autores y la música de muchos de nuestros autores de aquí de Málaga, yo creo que se llevaría las manos a la cabeza en el sentido de conocer de primera mano qué tesoro tenemos, ¿no? Qué tesoro se suelta cada año en la final del Cervantes, ¿no? En forma de periodismo cantado, que lo llaman, ¿no? Las coplas son periodismo cantado. Y eso fue un poco lo que tratamos de hacer en este libro con Sergio Lanzas, que fue letrista, compositor de comparsas y también de murga en Málaga, y con su mujer, con María Antonia Delgado, que es también periodista y escritora, y tratamos de hacer lo mismo que habíamos hecho con otros compañeros en Relatos de Pasión, pues hacer o derramar una mirada literaria sobre el carnaval y contar el carnaval como nunca se había contado, por lo menos el carnaval de Málaga, ¿no? A través de la creación, de la creatividad literaria, y también nos centramos pues en el componente, en el autor de carnavales, en los que hacen los disfraces, en todos los oficios artesanales que nutren las fiestas, ¿no? Y salió Málaga se pone el disfraz, que fue un título que se le ocurrió a María Antonia Delgado y al que dimos forma entre los tres. Bueno, nunca mejor dicho, Málaga se pone el disfraz que cuando se lo tiene que poner en carnavales. José Antonio Sau, compañero, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, como Ha siempre. sido un placer verte porque hacía ya tiempo, Hacía tiempo que no nos que no veíamos. hablábamos y no nos veíamos. Desde una Semana Santa, desde hace 2 Semanas Santas. Desde hace 2 años. 2 años, 2 años. Que nos encontramos por carretería Sí, sí, sí. viendo trono. Viendo trono, cómo no. Bueno, pues José, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti, Desi. Bueno, señores, nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Cuando volvamos nos vamos hasta la Cueva de la Araña. Van a ver ustedes qué bonita, qué especial. Me encantó, fue un reportaje, uno de los reportajes que más me han marcado y me ha gustado hacerlo. Y sobre todo de la mano de quien lo hicimos, de Julián Ramos, una persona que lleva 40 años estudiando esta cueva y todo lo que la rodea. Así que no se lo pierdan, hacemos este alto en el camino y cuando volvamos nos vamos a la Cueva de la Araña. Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta la Cueva de la Araña. Yo creo que uno de los lugares, por desgracia, por decirlo de alguna forma, más desconocido de aquí, de nuestra tierra, y ahora lo van a ver ustedes, también uno de los grandes tesoros que tenemos en Málaga. Para hablar de ello, tenemos a Julián Ramos, él es arqueólogo responsable de todos los trabajos que se están llevando a cabo aquí en la cueva y sobre todo estudioso de ella porque lleva nada más y nada menos que 40 años estudiando esta cueva, ¿no? Muy buenas tardes, Julián. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por venir a preocuparos por el patrimonio prehistórico de Málaga, que en fin, en La Araña tenemos uno de los mayores archivos del sur de Europa dentro del patrimonio prehistórico. Y es verdad que estamos muy empeñados en que lo conozcan primero los malagueños, los andaluces, en fin, los españoles y los europeos. Es verdad que a veces pues nos siguen más fuera que dentro, es decir, que a lo mejor nos conocen más gente, pues yo qué sé, en Francia, porque nos siguen por las redes, que a lo mejor pues gente del Palo, que lo tenemos aquí al lado, o gente de la Cala, que lo tenemos también aquí al otro lado del Rotalán. Bueno, pues eso es una de las cosas que queremos, pues poco a poco, ir corrigiendo y que por lo menos sepamos lo que tenemos aquí. Cuéntanos un poquito los orígenes de esta cueva que se encuentra, para que ustedes se ubiquen un poco, se encuentra entre Pedregalejo y La Cala, en la antigua carretera que ya con la autovía nueva, lo hablábamos Julián y yo antes de empezar, pues la entrevista cada vez pasa menos gente, pero se ve a simple vista cuando pasas por la carretera y a mí me gustaría que contaras un poquito los orígenes de este lugar tan maravilloso. Es un lugar muy emblemático y además muy hospitalario para el ser humano, por eso han estado aquí viviendo desde la época de los neandertales, pues prácticamente casi hasta nuestros días. Es decir, bueno, pues este acantilado que tenemos aquí
Es un acantilado de origen marino, el mar pues a veces ha llegado hasta la boca de las cuevas y entonces bueno pues ha generado un acantilado en las calizas jurásicas que tenemos aquí sobre nuestras cabezas y estas calizas pues se han cartificado, es decir, allí donde hay calizas o mármoles pues hay cuevas, es decir, se van disolviendo pues, el agua, la disolución química también ayuda y entonces se forman estas cavidades, estas cuevas. Las cuevas son muy antiguas, las cuevas y las culturas que han estado en ellas también son muy antiguas. Aquí hemos encontrado desde la etapa de los neandertales, estamos hablando pues en torno a 100.000 años, hasta prácticamente las últimas ocupaciones eran de gente, en fin, ocasional que venía aquí en la posguerra, quiero decir que las cuevas han sido utilizadas pues prácticamente durante más de 100.000 años. ¿Y por qué han sido tan reiteradamente utilizadas como hábitat? Pues bueno, vosotras mismas lo habéis experimentado cuando hemos llegado aquí, pues en fin, muertos de calor, con el día este que tenemos, en fin, sofocante, y nada más traspasar la puerta, pues veis que estamos aquí, pues en fin, con un fresquito estupendo, además un aire acondicionado natural, y esto prácticamente lo tiene durante todo el año. Es decir, tenemos monitorizadas la humedad y la temperatura y aquí las cuevas oscilan tanto en invierno como en verano entre 18, 20 o 22 grados en algunos puntos muy escasos. Quiere decir que tiene un microclima ideal para el desarrollo de la vida humana y de los grupos humanos, ¿no? Y por eso, pues, desde la etapa de los neandertales, la utilizaron como hábitat, es decir, como sitios donde vivir, donde desarrollar gran parte de su vida. Y después llegamos nosotros, los humanos modernos, y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Es decir, que aquí prácticamente, pues desde una etapa muy antigua, todos los grupos que han pasado por la Bahía de Málaga han utilizado las cuevas como hábitat. Y ya en la última etapa, donde ya empezamos, en fin, cuando el descubrimiento ya de la agricultura y la ganadería, en la época del Neolítico, cuando ya empezamos a dejar las cuevas como vivienda y empezamos a construir las primeras casas, las primeras aldeas, pero las cuevas siguen teniendo todavía una utilidad, la utilidad de panteones. Es decir, aquí hemos encontrado los panteones de nuestros antepasados, la gente del Neolítico y la gente del cobre después, cuando ya se inventa la metalurgia. Pues prácticamente no viven ya en la cueva, pero la siguen utilizando como panteones familiares. ¿Qué dimensión tiene la cueva de la araña? Y otra curiosidad, ¿por qué se llama la cueva de la araña? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen mucho, sobre todo los chavales de los colegios que vienen, porque piensan que se refiere a las arañas terrestres. Da la casualidad que la araña tiene ese nombre no por una araña terrestre, sino por el pescado araña que todavía tenemos aquí y que de vez en cuando todavía lo podemos comer frito por aquí en algunos de los bares que tenemos en torno a la araña, ¿no? Y en la cala. Bueno, pues hay que decírselo muchas veces, sobre todo a los niños, porque todos van mirando al suelo a ver si ven araña. Y entonces, ¿y por qué la araña? Y dice, no veo araña. No, es que mira, es que el nombre de la araña viene por el pescado, no por una araña terrestre. ¿Y la dimensión de lo que es la cueva? Bueno, las dimensiones, aquí tenemos ya 30 y tantas cuevas registradas. Muchas de ellas están todavía prácticamente inexploradas. Aquí. En la araña. La araña. En la araña, en la araña. Y de las que tenemos ya cartografiadas, es decir, que las hemos explorado más o menos, pues solamente, por ejemplo, en esta que estamos, que es la Cueva del Humo, pues puede tener 1,5 kilómetros de galería, aunque normalmente lo que visita, en fin, tanto colegios como los adultos, pues es un espacio muy pequeño, son los espacios más fáciles y donde vivieron sobre todo los neandertales y nosotros después los humanos modernos, pero esta simple cueva, la Cueva del Humo, que es una de las muchas que tenemos aquí, pues tenemos ya cartografiado 1,5 kilómetros de galería. Es decir, que si sumáramos todas las galerías que hay aquí, pasarían de varios kilómetros de cavidades. Lo que pasa es que no son cavidades grandes, no son cavidades, por ejemplo, tipo Nerja, pero por una razón muy simple, es que aquí las escamas calizas, es decir, la masa caliza donde se hacen las cuevas, es que son muy, muy delgadas. Hay veces que incluso la propia escama caliza pues, no llega a los 100 metros. Luego aquí nunca vamos a tener galerías, por ejemplo, de 80 o 90 metros de altura, porque es que hay veces que la propia masa caliza tiene mucho menos grosor. Es decir, son pequeñas cuevas, pero con múltiples galerías que se van intrincando
y en donde en gran parte de ellas han estado los grupos humanos. Me llama mucho la atención, Julián, los colores de las piedras, ¿no? Hay una mezcla de colores, negro, gris, blanco, de color terrazo. ¿Por qué esa mezcla de colores? Al fin y al cabo, bueno, pues como las personas, las cuevas también muestran en su piel, en fin, el paso de los años y también el paso del uso que se ha dado a este espacio. Si miramos al techo aquí, pues vamos a ver por qué esta se llama la Cueva del Humo. Veis que el techo está negro, lleno de hollín. Son hollines viejos, porque aquí en este espacio que estamos era la zona de reunión de los neandertales. Es decir, es donde ellos echaban sus hogares para en torno a esos hogares pues charlar, contarse las peripecias de caza y de recolección que habían tenido en el día, o transmitirse oralmente su cultura mediante las viejas leyendas de la tribu. Y estos hogares han ido impregnando el techo de la cueva, que la caliza es blanca, es decir, la caliza en origen es blanca, pero la ha ido impregnando de este hollín. Y además solo está en la entrada, porque en el interior no echaban fuego, tampoco les hacía falta. Yo he comentado antes que no, la cueva oscila entre 18 y 22 grados, es decir, realmente tanto en invierno como en verano. Pero aquí sí echaban pues esos fuegos y era posiblemente quizás la zona de cohesión social. Era la zona en donde se reunían todos en torno al fuego y donde, bueno, pues servía para intercambiar experiencias, para contar historias, para, en fin, para transmitir pues todo aquello que el grupo que habitaba aquí pues tenía, en fin, en su día a día, ¿no? ¿Cómo se vivía en una cueva? A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Yo decía, bueno, acostumbrado, bueno, ya en nuestra época, ¿no? Las comodidades que tenemos yo, muchas veces cuando me pongo a leer temas de historia, de la prehistoria, de la época neandertal, yo decía, ¿cómo podrían vivir en las cuevas, ¿no? ¿Cómo se vivía? Esta gente lo tenía muy bien organizado, tanto los neandertales como nosotros los humanos modernos o cromañones, lo tenía muy bien organizado. Es verdad que si comparamos, por ejemplo, las comodidades que tenemos actualmente con una cueva, pues realmente a nosotros nos parecería que sería una cosa casi inhabitable. Pero eso no hace falta retroceder a la prehistoria. Yo recuerdo todavía cuando era muchacho, ibas a lo mejor pues a las casas de campo donde no había luz eléctrica y donde estaban presentes los candiles, que ya prácticamente han desaparecido, pues afortunadamente casi en en fin, todas las cortijadas que tenemos por ahí por las casas de campo. Pero entonces con los candiles nuestros abuelos se defendían estupendamente. Y de hecho han estado siglos y siglos, milenios, pues funcionando con esos candiles. Ahora nosotros cuando se nos va la luz, en fin, 10 minutos o 3 horas, y tenemos que estar a base de velas o una linterna y tal, nos parece que es que el mundo se nos ha apagado, porque es que es así, o sea, la percepción que tenemos ahora mismo, estamos acostumbrados a una luz eléctrica potente, y entonces se nos va la luz una noche y estamos que no vivimos. Bueno, pues imaginaros, los neandertales ya tenían candiles como nuestros abuelos. Los neandertales utilizaban, por ejemplo, conchas de la playa, pues bien peregrinas o ostras, o en fin, conchas estas que tienen un tamaño ya respetable, ponían un trocito de grasa animal, le ponían una mecha y tenían una lámpara. Y con esas lámparas funcionaban por toda la cueva. Y había sitios incluso que las lámparas las dejaban fijas en los sitios que estaban más transitados. Y hemos podido localizar esos sitios porque el humo de las lámparas ha ennegrecido el techo que había encima de ellas. Igual que aquí las hogueras habían ennegrecido la entrada, pues las lámparas han ennegrecido también pues las repisas donde las dejaban. Quiero decir que ellos funcionaban muy bien y además estaban muy bien organizados. No utilizaban todo para todo. Aquí afortunadamente, tanto en el exterior, es decir, lo que llamamos el abrigo 3, que es lo que hay de la puerta de la Cueva del Humo para allá, como la propia Cueva del Humo, fue utilizada simultáneamente, pero para distintas tareas. Por ejemplo, en el exterior, en esa rampa que hemos bajado, ahí existía, en el acantilado, existía una cornisa de unos 8 o 10 metros, un techo calizo que se extendía hacia el sur y que ahora no está porque la erosión lo ha batido. ¿Y por qué sabemos que existía esa cornisa que tenía 8 o 10 metros de volado? Pues por las estalagmitas, porque hemos encontrado estalagmitas 8 y 10 metros retiradas del actual acantilado.
Quiere decir, para que exista una estalagmita en el suelo debe de existir una estalactita en el techo. Quiere decir que ahí había un techo calizo y a ellos les servía de refugio, les servía de protección. Pues bajo esa cornisa, ahí es donde preparaban los alimentos, tanto de la caza como de las conchas, mejillones, lapas, que recolectaban en el mar. Y lo pasaban todo por el fuego, es decir, eran auténticos ibaritas en eso, les encantaba el marisco a la plancha. Los neandertales en eso han dejado auténticos concheros de mejillones y lapas quemadas, es decir, pasadas por el fuego, y carne también, hueso también, ¿no? Pero ahí se comía, se preparaba la comida, se comía y se tallaba, era donde hacían sus herramientas de piedra. Y como consecuencia, pues en el exterior, bajo esa cornisa, hemos encontrado miles y miles de restos de talla, porque era su taller, era donde hacían sus herramientas de piedra, y kilos de restos de conchas y huesos, restos de comida. Pero aquí, en cambio, no aparecen esos miles y miles de restos de talla, ni los kilos de restos de comida, porque aquí se comía muy poco, apenas se comía. Aquí lo que hemos encontrado son fuegos. Esta era la zona de reunión. O sea, es decir, primero hacían sus herramientas, preparaban su comida, comían en el exterior, afuera tenían por lo tanto su cocina, tenían su comedor, tenían su taller, y aquí tenían la zona de reunión. ¿Cómo se puede tirar una persona 40 años de su vida estudiando pues esta cueva? Porque digo que es que entonces esto no tiene fin, ¿no? La investigación nunca tiene fin. Es verdad que a veces esto te engancha un poco y que siempre vas haciendo y siempre tienes algo pendiente que terminar, y al final cuando te das cuenta, bueno, pues me he pasado aquí casi media vida. Bien, pero es apasionante y realmente cuando yo me vaya pues vendrán otros. Quiero decir que en ese aspecto la investigación nunca tiene fin. Y además pues siempre nosotros estamos un poco pues sobre los hombros de los que vinieron anteriormente. Yo no fui el primero que excavó, por ejemplo, esta cueva. Esta cueva, el primer arqueólogo que vino fue Sánchez Montes en 1942, y bueno, pues él es el que hizo prácticamente la excavación de la entrada. Nosotros nos limitamos un poco a regularizar ese perfil para ver los estratos que había y sacar muestras para ver las fechas, para ver el tipo de clima que había, en fin, y estudiar las culturas que había en eso. Pero detrás de nosotros, pues igual que nosotros estamos, pues en fin, sobre los hombros de los anteriores, pues los que vengan, pues un poco también pues les pasará lo mismo. De estos 40 años, Julián, de todo lo que has ido estudiando y descubriendo de esta maravilla que estamos conociendo hoy un poquito más, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Pues un poco, a veces, más que en la prehistoria, me ha sorprendido un poco los conceptos, si quieres, dados por supuestos que tenemos en la cultura actual, en la que nosotros nos movemos. Damos muchas cosas por supuesto, y en el fondo, pues, te das cuenta que a veces la ciencia, bueno, yo creo que la ciencia debería de prevalecer, por lo menos a la hora de organizarnos un poco. Porque si miramos a cualquier medio de comunicación, a cualquier, en fin, portal de opinión, vemos los grandes bloques que hay ahora mismo, pues ideológicos, religiosos, es decir, de aquellos conceptos que más o menos pues un poco marcan nuestra vida, ¿no? Y ves que en el fondo los humanos, cuando estudian la prehistoria, no hemos cambiado tanto. Pues en fin... Esa frase la he escuchado yo alguna vez que otra. No hemos cambiado tanto. Es decir, eso sí, hablamos de religión, pero todos, por ejemplo, pensamos en nuestra religión. Es decir, esa es la verdad. Y entonces, pues fíjate, la religión ha sido un elemento importantísimo en la prehistoria. Pero ojo, la religión en mayúscula. Aquello que sabía, pues un poco, dar sentido a nuestras ansias de encontrar una justificación de nuestro paso por la Tierra. El hecho de ser pues seres racionales, es verdad que necesitamos saber por qué estamos aquí, en qué contexto tenemos. Necesitamos una explicación cosmogónica, qué lugar ocupamos nosotros. Eso lo vas a encontrar en todas las religiones, en la egipcia, en la griega, en la romana, en cualquier religión.
Mientras eso, pues por ejemplo, ha calmado o ha justificado pues cómo se creó el mundo, hay 40.000 formas de distintas culturas donde se ha creado el mundo, o quién rige, o tal, o quiénes somos, hacia dónde vamos. Por eso tenemos todos, por ejemplo, pues en las distintas religiones hay un paraíso o un infierno. Mientras eso funciona como elemento regularizador, la religión ha sido un elemento muy positivo, porque ha dado respuesta a cosas que la ciencia o que los conocimientos nos daban. ¿Cuándo se convierte en peligrosa? Cuando se convierte en excluyente. Cuando la mía es la única auténtica y tengo derecho a matarte a ti si no opinas como yo. Entonces ya no es un elemento cohesionador, no es un elemento de equilibrio, es un elemento perturbador, ¿no? Pues por ejemplo a los pobres neandertales les han acusado de todo. Les han acusado desde que era gente pues tosca, era gente incapaz, en fin, más o menos le reconocía un poco los impulsos de la animalidad, es decir, comer y reproducirse. Pero curiosamente son los inventores de la religión, al menos que tengamos constancia. ¿Por qué? Porque resulta que en algunos de sus enterramientos les habían puesto juárez para la otra vida. Ellos pensaban que una vez muertos podía haber otra vida, otro universo, que iban a necesitar comida y herramientas de piedra para esa otra vida. Les han acusado pues de bárbaros, de hombres bestias, pero resulta que cuando lo empiezas a estudiar ves que están puestos los fundamentos de la familia que más o menos con pocas variables seguimos un poco, si quiere, grosso modo, entendiendo así, de ese núcleo familiar, de hijos, padres, en fin, todo esto, ¿no? Pues ves que realmente han aparecido neandertales impedidos para poder conseguir su alimento en una economía de cazador-recolector. Pues si un neandertal ciego no puede cazar y ha vivido muchos años, alguien ha cazado por él. Aparte de esta magnífica cueva, que como bien has comentado tú, Julián, se puede visitar, tenéis también el centro de interpretación, donde hay un museo. Además, yo he quedado prendada y enamorada con las vistas que tenemos desde el centro de interpretación. Me contaba Julián, dice, es de las pocas zonas, por no decir la única, que queda todavía virgen aquí en Málaga, que no se ha urbanizado. Esperemos que no lo hagan. También desde aquí reivindico que por favor que se venga, se limpie, se adecue, porque es un lugar, un enclave maravilloso, precioso, donde se ve el Peñón del Cuervo, nuestro mar, nuestra bahía de Málaga, se ve a Málaga al fondo. Y bueno, desde aquí reivindico a quien le corresponda, a la institución o instituciones que le correspondan, que por favor vengan y adecuen pues ese enclave tan maravilloso donde se encuentra el centro de interpretación y el museo, que pueden ver en ese museo todas aquellas personas que lo visiten. Pues pueden ver las culturas que hemos detectado aquí en La Araña. Es decir, en las investigaciones, pues bueno, pues según las herramientas que encontramos, o en fin, en las características de los estratos, las dataciones que hacemos, pues sabemos qué tipo de cultura, qué tipo de grupo humano. Aquí el más antiguo que tenemos es el grupo de los preneandertales. Estaríamos hablando de una chelense que puede ir pues entre unos 200 y 500.000 años aproximadamente, los más antiguos. Pero después están los neandertales. Después estamos nosotros, que llegamos después, hace unos 40.000 años, los humanos modernos, cromañones. Después está la invención de la agricultura y la ganadería, es decir, cuando nos convertimos en urbanitas, cuando empezamos a salir de las cuevas, aunque las sigamos utilizando como panteones, y empezamos a hacer ya pues aldeas, casas, y nos convertimos en agricultores y en ganaderos. Y después pues tenemos ya cuando nos hacemos metalúrgicos, que es quizás la recta final hacia donde estamos. Eso es apenas hace 5.000 años. Quiere decir que aquí prácticamente se puede, en el centro de interpretación, pues ver las culturas que han estado en la bahía de Málaga y en lo que hoy ocupa la ciudad de Málaga, pues prácticamente en los últimos 500.000 años. No es poca cosa. Además tiene justo un torreón al lado, que yo le he preguntado a Julián, tiene su historia. Digo, Julián, ¿y este torreón para qué era? Me llamaba la atención que no tenía puerta, y Julián me decía, pues le dicen la Torre Mora, y no sé yo por qué le dicen la Torre Mora, porque esto no era de los moros. Cuenta un poquito la historia.
Bueno, eso ya lo hemos tenido que aclarar incluso en Facebook, porque todo el mundo preguntaba por la Torre Mora y en realidad la torre está hecha en el momento de mayor expansión del Imperio Español, en la época de Felipe II. Quiere decir, se dota las costas de España, pues de una, sobre todo del sur y también en Ceuta, en Melilla, pues de una serie de torres vigías para evitar precisamente las incursiones berberiscas, las incursiones de piratas. Y entonces, bueno, pues había cada ciertos tramos, pues había una torre y entre 2 o 3 torres siempre había un acuartelamiento de hombres a caballo para que en caso de ataque pues tuvieran que acudir rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente todo lo contrario, quiero decir que es la época de la mayor expansión del Imperio Español cuando se hacen esas torres y bueno, pues por eso decimos que no es mora, que es nuestra, vamos, que es de la época de Felipe II y es maciza, casi maciza, porque ya existía la artillería y entonces para aguantar los cañonazos que le podían, en fin, mandar desde el mar, pues la hacen eso. No tiene puerta para aguantar mejor pues un asedio y por lo tanto lo que hacían era cuando se cambiaba el turno de los atalayas que estaban ahí con 2 cañones, pues lo que hacían era lanzar una escala retráctil de vegetal y cuando subían se cambiaba el turno, pues otra vez retiraban la escala para que no pudieran subir. Es decir que, en fin, la torre tiene su historia y prácticamente estamos rodeados de historia en La Araña. Es decir que aquí arriba tenemos también el arco de Carlos III, pues cuando se reorganiza el comercio por la etapa, sobre todo por los albes de Macharabiaya, que en fin están bastante influyentes sobre el monarca, y organizan los caminos reales, pero para facilitar el comercio, para facilitar un poco la avenida, pues se hizo también el camino de Churriana, el viejo camino de Antequera, todo lo que es ahora la avenida Carlos Haya. Y entonces, bueno, pues ahí hay unas pilastras también que recuerdan pues ese hito también, que fue un gran momento de modernización de España, pues para facilitar precisamente ese tránsito por ese arco de Carlos III, cuando no existía ni la vieja carretera nacional 340 ni la autovía, pues venía todo el comercio de la Sarquía, es decir, que todo lo que llegaba a Málaga pues pasaba por ahí. Tenía que pasar por ahí. Incluidos los naipes que venían, que era también una fábrica de naipes, precisamente, era también de los albes, que pasaban por ahí y se distribuían en todo el imperio. Los naipes entonces sería como ahora el televisor, es decir, era el único entretenimiento que tenían nuestras tropas por ahí. Julián Ramos, arqueólogo y responsable de esta maravilla arqueológica, nunca mejor dicho, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más otra de las maravillas que tenemos aquí en nuestra tierra, en Málaga. Y bueno, yo si Julián nos deja, me parece a mí que mi compañera Rocío y yo nos vamos a quedar aquí a vivir, porque no se pueden imaginar ustedes lo fresquito que estamos aquí. Así que lo dicho, Julián, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por difundir el patrimonio que tenemos y a ver si entre todos conseguimos que lo vayamos conociendo a fondo. Gracias. Gracias.